40 años publicando lo que es ya un catálogo de alrededor de 1.500 títulos. De manera que esos 40 años ha acompañado el devenir cultural de la sociedad extremeña. Prácticamente, me parece significativo, es una de las primeras instituciones que se crean con el Estatuto de Autonomía, junto con las bibliotecas y junto con algunas venidas o tiradas de agua en algunos pueblos. Creo que es significativo esas tres cosas. Y nosotros, como editorial, tenemos un doble mandato. Por un lado, poner en valor las humanidades y la historia de Extremadura. Y por otro, que es lo que estamos haciendo hoy aquí, proyectar el talento de las autoras y autores extremeños. Hoy el catálogo es muy amplio, tiene muchas colecciones. Hemos traído una pequeña muestra allí en esa mesa que además es para ustedes, es decir, quien le apetezca llevarse cualquier libro, perfectamente lo hemos traído para eso, para que lo puedan disfrutar. Incluso encontrarán algún libro de autor latinoamericano y algún libro de autor portugués, porque la editora, igual que nuestra comunidad autónoma, siempre ha tenido dos vínculos muy especiales, uno con América y otro con Portugal.